Muy buenas noches amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. Hoy damos seguimiento a un tema que nueva vez se pone en la palestra dominicana, del cual hicimos un trabajo profundizado de investigación y allí estuvimos desde el peaje Sombra. Veamos el contenido que tenemos preparado para ustedes en esta entrega. El pasado mes de marzo estuvimos haciendo una investigación desde las sombras del peaje. 1.000 pesos para ir, 1.000 pesos para venir. ¿Y cómo puede uno? Hoy podemos ver una luz ante este tema que afecta a todos los dominicanos. Insto al gobierno dominicano que siga desarrollando este tipo de iniciativas. El pueblo dominicano se va a beneficiar de un gran ahorro. El 20% de pobre. Y ya tenemos una decisión gubernamental que ha traído más brillantez y transparencia ante el tema. Hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron. Este domingo en Frontal profundizamos sobre las nuevas luces del peaje Sombra. El peaje de la autovía de Samaná, o conocido peaje Sombra, data de una historia de la cual ha estado marcada por el elevado gasto que representaba al Estado, al igual que los cuestionamientos a este contrato lesivo que autorizó su construcción. El presidente Abinader anunció al país el fin de este contrato, mediante el cual el Estado debía pagar cada año miles de millones de pesos a la empresa contratista. Hace unos meses en Frontal realizamos un trabajo de investigación sobre la realidad de esta autovía y lo que le cuesta al pueblo dominicano. La República Dominicana posee grandes obras e infraestructuras, carreteras y autovías. Todas y cada una de ellas han tenido costos millonarios, pero sin duda alguna, la construcción que más le costará al país es la del peaje del Nordeste, mejor conocido como peaje Sombra. El contrato con la concesionaria, primero representada por Boulevard Turístico del Atlántico Sépora y luego por Autopista del Nordeste, se firmó durante el gobierno de Hipólito Mejía, pero cambió varias veces a través de actas de acuerdo durante el gobierno del doctor Leonel Fernández. Aunque el peaje Sombra estaba previsto desde el contrato original, a través de la figura del ingreso mínimo garantizado, fue el secretario de Estado de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien fijó una tasa interna para determinar el equilibrio financiero del proyecto en agosto de 2007, antes del inicio de las operaciones de la autopista, para determinar el monto de compensación. El subsidio por peaje Sombra es uno de los proyectos más costosos en los que ha incurrido el gobierno dominicano en toda su historia. Su costo asciende a los 3.500 millones en el año 2019, un incremento del 38% con relación al año anterior. Hasta el momento, y según lo dicho por el presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, el Estado dominicano ha pagado 26.835 millones de pesos por concepto del llamado peaje Sombra de la autopista Samaná. Anualmente se pagan a la concesionaria entre 60 y 80 millones de dólares, es decir, alrededor de 3.500 millones a 4.600 millones de pesos dominicanos anuales a la tasa de cambio actual. El artículo 8 del contrato de concesión de la obra Autovía del Nordeste habla de la fase de ejecución, la cual está comprendida desde la fase 0 hasta la 3, detallándola de la siguiente manera. En la fase 0, de 3 a 6 meses, se realizaron estudios y diseños, el inicio de la rehabilitación, inicio de operación, cierre financiero y construcción de infraestructura de operación. En la fase 1, 2 años, diagnóstico técnico, rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento, y la fase de rehabilitación, construcción de infraestructura de operación. En la fase 2, a 30 años, operación y mantenimiento de la vía. Y la fase 3, a 6 meses, restitución y devolución al Estado dominicano. Aún restan 17 años para costear uno de los proyectos más caros de toda la historia del gobierno dominicano. Es el peaje Sombra de las autopistas del Nordeste que comunican a Santo Domingo con Samaná. La obra prometía grandes avances para el pueblo dominicano a través del impulso de la zona turística del Nordeste. Sin embargo, el precio para lograrlo ha sido mucho mayor de lo que se estimaba. La concesión vial Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, a mano de las empresas de capital colombiano Autopista
Autopista del Nordeste S.A. y Boulevard Turístico S.A. le ha costado al país altas cifras millonarias por vehículos que ni siquiera transitan por los peajes. En un artículo escrito por el exdirector del CODIA, Teodoro Tejada, dice que el gobierno dominicano, a través de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, en ese entonces, hoy Ministerio, firmó en el 2001 el contrato con la concesionaria Autopista del Nordeste, Sepora, la que construyó y tiene la administración por 30 años de esa obra concesionada, que establece un ingreso mínimo garantizado de circulación de vehículos de motor y que la diferencia debe ser asumida por el Estado cuando es baja y no se alcanzare los ingresos estimados por el pago del peaje directo de los usuarios. Ahí nace el peaje sombra, lo que se debió a la proyección de una mala planificación del promedio anual estimado de tránsito para la autopista, que fue de más de 839.500 vehículos, con una proyección de circulación diaria de 2.000 a 2.300 vehículos. Es obvio que esas proyecciones fueron un engaño al país. En esa ocasión hablamos con el abogado y experto en relaciones internacionales y temas de corrupción, Guillermo Peña, quien nos dio una explicación acerca de esta concesión y las ataduras al Estado dominicano a través del contrato firmado con la concesionaria de capital colombiano Autovía del Nordeste S.A. Veamos. Y nos encontramos con el abogado y experto en relaciones internacionales, en transparencia y temas sobre corrupción, Guillermo Peña. Gracias por estar con nosotros en Frontal. Gracias a ti por invitarme. Y qué bueno tenerte en este tema tan importante para nosotros en la noche de hoy, en el cual estaremos hablando acerca de los contratos de la Autovía del Nordeste, bien conocido ahora como el peaje sombra. Vamos a entrar en materia inmediatamente, Guillermo. Hablemos del origen de estos contratos, porque en principio el objetivo y la razón de ser de los mismos fue el desarrollo turístico hacia la zona de Samaná, Nagua, Terrenas y demás. Hablemos de estos contratos. Bueno, estos contratos tienen, como tú bien dices, un objetivo que es desarrollo turístico de toda esa zona, y realmente esa fue la intención en el momento de cuando se habló de, desarrollar esas vías de comunicación. Yo creo que el origen ha tenido mucho conflicto por el contrato. Cuando se firma ese contrato, con el momento de la negociación, pues del Ministerio de Obras Públicas en ese momento con otras concesionarias, pues digamos que hay cláusulas que tiene el contrato que no son muy claras, sobre todo por el tema del peaje sombra, que es una especie de, digamos, un dinero que se le paga a la concesionaria con el objetivo de una cantidad de años, con el objetivo de recuperar lo invertido. Y eso pues no estuvo muy claro en el contrato. Eso creo que fue parte de la negociación jurídica que se dio, que no debió ser, digamos, más estudiada. Eso pasó luego a otro gobierno y no hubo una revisión de ese contrato, a pesar de que ya había denuncias de que no estaba bien construido, muchos accidentes de tránsito. Sí. Muchas denuncias de lo que estaba pasando, y no había una voluntad real, una voluntad política de poner este tema en el tapete, a pesar de las denuncias. Y para dar base, Guillermo, estamos hablando de contratos asumidos públicamente, al ser estatales, por la Secretaría de Obras Públicas de ese momento. Estamos hablando de 1998, en los gobiernos del doctor Leonel Fernández, con concesionarios de capital y origen extranjero. Hablamos de colombianos. Así es. Pero si vemos todo el entramado, podemos ver que existe la empresa Autovía del Nordeste, pero también Boulevard Turístico del Atlántico, porque se dividió en varias etapas. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Luego de, todas estas denuncias
que se dan, pues no hay una reacción de parte del Ministerio de Obras Públicas, no hubo nunca una reacción de renegociación del contrato o de alguna especie de acuerdo para evitar que hasta el 2038, tengo entendido, se pague ese peaje a favor de la empresa concesionaria, que realmente es una cantidad inmensa de dinero. Exorbitante, yo diría, Guillermo. Estamos hablando de un costo por construcción de más de 305 millones de dólares. Así es. Y obviamente esto ha generado debate a partir de el pronunciamiento del presidente de la República, Luis Abinader, que ha decidido de manera muy valiente enfrentar este tema con voluntad política para que se haga una renegociación de este contrato. Te decía que hay que estudiar qué establece el contrato, si el contrato establece que se hace de manera ordinaria por los tribunales civiles o si hay un arbitraje internacional. Es por eso importante esas dos opciones, a ver qué establece. Sin embargo, yo creo que lo que hay que rescatar y destacar es la voluntad del Estado Dominicano, otra vez, obviamente ahora del Poder Ejecutivo, del presidente, de renegociar esto, porque no puede ser, esto es un gran abuso. Con ese dinero el Estado puede hacer muchísimas cosas, estamos en medio de una pandemia, ese dinero se puede utilizar en educación, en salud, se puede utilizar en muchas cosas que yo creo que es loable hablar de una renegociación de este contrato y que a la luz de digamos, quienes tengan que ver con este estudio de este caso, es obvio que dirán que hay una cláusula abusiva en este aspecto. Estamos hablando, Guillermo, que algunos funcionarios públicos y juristas lo han catalogado como un contrato leonino, lesivo y totalmente desequilibrado, porque está fuera del espíritu de las leyes y de los contratos, que un pacto legal puede estar balanceado solamente hacia una de las partes. Y ese es el mover que tiene al pueblo dominicano totalmente desconcertado, porque ¿cómo es posible que el costo del contrato sea duplicado y que paguemos lo que valió la obra hasta 6 veces si dejamos que este se extienda hasta lo que establece todas sus fases hasta el 2030, ¿cierto? Sí. O sea, que nos restan unos 18 años. Sí, y hay un informe que a la luz de ese contrato sacó Oxfam, que resalta precisamente la cantidad de millones de pesos que el Estado va a perder si no hace una renegociación de este contrato. Y en ese mismo informe establece autopsia fiscal de Oxfam, también establece otro tipo de contratos que se han hecho y que el Estado está perdiendo. Es importante ahora aprovechar que está saliendo este tema a la luz pública, también revisar otros contratos, otras concesiones que también están ahí, donde el Estado está perdiendo mucho dinero. Yo creo que esta es la oportunidad. Ahora mismo te decía fuera del aire ahorita que hay un concepto interesante que es el concepto de captura del Estado, que está muy en boga ahora mismo en los expertos en ciencias sociales, que es cuando hay una combinación de funcionarios públicos con sectores empresariales para utilizar el Estado y de manera ilícita sacar ventaja, corrupción y buscar esos fondos públicos, beneficiarse. Es una especie como de asociación de malhechores que sí está tipificado en nuestro código penal, pero mucho más complejo, porque implica soborno, implica también, digamos, muchas formas de ocultar cómo se da este proceso. Es importante saber que nadie que hace un acto de corrupción va a dejar huellas claras sobre esto. Entonces, ese concepto de captura del Estado pudiera ser, no digo que este es el caso, pero pudiera ser que tuviera, digamos, en este entramado de corrupción que se está ahora dilucidando. Es importantísimo de que más adelante, conforme a estos precedentes, podamos ir tipificando esto en nuestras legislaciones, porque ya basta de tanta corrupción e impunidad.
Pero vamos a una pausa al doctor Guillermo Peña, que está con nosotros tratando este tema del peaje sombra, y cuando retornemos volvemos con mucho más de Frontal. Con el anuncio del presidente Luis Abinader de haber alcanzado un acuerdo amigable para poner fin al polémico y controversial contrato de concesión de la autovía de Samaná, o mejor conocido como peaje sombra, se cerraría un ciclo de gastos no muy claros. Este peaje tiene sus orígenes en el gobierno del doctor Leonel Fernández en el año 1999 con la convocatoria a la licitación. Este fue el principio de uno de los males que ha drenado las arcas del Estado dominicano. Son de esos contratos que se hacen con alegría, con la facilidad de que alguien viene y dice yo construyo y hago, pero no se miden las consecuencias del costo a largo plazo. Que primero no planificaron adecuadamente el flujo de vehículos que podía haber por esa vía. Segundo, no negociaron correctamente el costo en los 30 años que podía tener esa vía, y quizás se hizo muy alegremente y el país lo está pagando. No existe la claridad de cómo predecir, calcular cuánto va a terminar siendo el costo de esta obra. No hay forma. El contrato que llevó a cabo la construcción de la vía y el peaje se firmó en el 2001 en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía del 2000 al 2004 y se comenzó a ejecutar años después en la gestión del expresidente Leonel Fernández del 2004 al 2012. Los iniciadores de la obra prometieron una autopista moderna, la cual sería segura, y sin embargo construyeron una carretera de 2 vías, cuyo uso es caro, y la mayoría de la gente coincide en que no ofrece las garantías de seguridad para las personas que deciden utilizarla. En el artículo citado anteriormente, hace referencia de que el 12 de diciembre del 2008, el expresidente Leonel Fernández inauguró la autopista Juan Pablo II, autopista del Nordeste, que comunica a Santo Domingo con Samaná, con una inversión de $154 millones. Y el martes 25 de octubre del 2011, el Boulevard Turístico del Atlántico a un costo que asciende más de $149.500 millones. El costo de construcción de ambas carreteras fue un poco más de $305 millones. Y entendiendo la trascendencia de este tema y la importancia para todo el pueblo dominicano, estuvimos ahí, en el lugar de las sombras de estos hechos. ¿Qué piensan acerca de los costos del peaje y el peaje sombra? Muy caro. ¿Qué piensan del peaje sombra y el costo alto de los peajes? Carísimo, carísimo. Hasta el 2038 tenemos un contrato. Muy caro, Carísimo. Bueno, muy elevado, la verdad es que están bien elevados. Sería oportuno bajarlo un chin, pero no sé si se puede. No, esto está altísimo, esta vaina, esta cosa. ¿Cómo va a ser que 500 pesos? Oye, mil pesos para ir, 1.000 pesos para venir. ¿Y cómo puede uno? Dime. ¿Qué piensas acerca del peaje sombra y los altos costos del peaje? Oh, carísimo, carísimo que está. Bueno, que deberían adecuarse a lo que ofrecen, más seguridad y unas vías mucho menos de accidentes realmente. Es lo que deberían hacer, más que todo, porque lo pagamos, pero con gusto.
El peaje sombra se ha cobrado del erario público al finalizar el año 2020, el monto total por encima de los $500 millones. Este valor no incluye el peaje normal excesivo que la concesionaria viene cobrando desde finales de octubre del año 2008, uno de los peajes más caros en América Latina. Desde que asumió la primera magistratura del Estado el 16 de agosto de 2020, el presidente Luis Abinader viene realizando un gobierno de ideas de cambio en la estructura del manejo del Estado, con el interés de hacer una gestión transparente y progresista. El primer paso dado por el presidente Abinader para cumplir su promesa de eliminar el peaje sombra fue contratar al doctor Emanuel Esquea como abogado independiente para analizar el contrato y dar una opinión consultiva en lo referente a la negociación que tiene el Estado dominicano con el Consorcio Autopista del Nordeste. El doctor Esquea platicó con nosotros sobre los pasos a seguir por el Estado para poder lograr dicha eliminación. Tenemos el honor de recibir en frontal al doctor Emanuel Esquea Guerrero, abogado con vasta trayectoria en el ejercicio del derecho y un hombre que se ha distinguido por su pulcritud, honradez e integridad. Gracias por estar con nosotros en frontal, doctor Esquea. Muchas gracias a usted por la invitación. Mis saludos para todos los amigos televidentes y radioyentes y estoy a su disposición. Excelente. Doctor Esquea, usted fue designado por el presidente de la República hace menos de unas 2 semanas para estudiar todo el aspecto jurídico del tema que nos compete en el programa de la noche de hoy acerca de los contratos de la Autovía del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, un tema que todos los dominicanos tenemos bastantes dudas y me imagino que usted también no tenía tanto conocimiento a profundidad y que en estos días se encuentra en un proceso de estudio y nos gustaría tocarlo desde su inicio del tema y en diversas aristas. Hablamos en principio de un concesionario colombiano, hablamos de un contrato de más de $305 millones, que es el costo del mismo, y quisiera que iniciemos de principio a fin respecto a este tema del peaje sombra. Sí, con mucho gusto, yo estoy a su disposición. Debo decirle que, como usted señaló, el señor presidente nos pidió que trabajáramos en ese tema, que hiciéramos una indagatoria jurídica y le rindiéramos un informe sobre la legalidad de ese contrato, sobre su conveniencia económica, sobre su practicidad, sobre su vigencia, y luego él tomará la decisión que entienda más conveniente. Nosotros estamos ahora, como usted dice, desde hace un par de semanas, abocados al estudio de estos contratos, porque son varios contratos. Hubo 2 contratos principales y hubo varias adendas, pero todo eso estuvo precedido por una logística, toda una tratativa, toda una elaboración de estudios previos, algunos de dudosa afirmación, pero estudios al fin, que dieron y sirvieron de base a esos contratos. Con posterioridad también la forma en que se ha venido ejecutando ese contrato, en qué medida está siendo ejecutado cumpliendo las exigencias que establece el contrato, las obligaciones de las partes si se están cumpliendo, porque no solamente hay obligaciones para el Estado dominicano, también hay obligaciones para el concesionario. Y hay aspectos que son puramente de carácter económico que también inciden en la parte jurídica, porque un contrato desequilibrado es un contrato que no responde a las exigencias de la ley, porque la ley concibe que las partes hagan un contrato equilibrado, un contrato en el que las contraprestaciones sean, diríamos, de alguna manera compensatorias. Pero cuando hay un contrato como este, que es un contrato leonino, y los contratos leoninos bien son aquellos en que todas las ventajas para una parte y la otra parte lo que hace es solamente pagar los platos rotos que produzca ese contrato. Entonces nosotros hemos venido sosteniendo reuniones con diferentes funcionarios, con personas ligadas al proyecto desde sus inicios. Hemos estado leyendo documentos, hay mucha documentación, hay mucho que ver.
Y entonces, en su momento, nosotros vamos a rendir un informe al presidente y él tomará una decisión. Y continuamos conversando con el doctor Guillermo Peña, experto en relaciones internacionales y transparencia, acerca de las sombras muy oscuras, doctor Guillermo, del peaje sombra, que todos los dominicanos tenemos la necesidad de que se nos esclarezcan estas informaciones. Y en consecuencia de lo que estábamos conversando de esta responsabilidad de los funcionarios públicos que estuvieron en todo este proceso de las transacciones legales de estos contratos, vemos que todo comenzó en el 98, como bien hablábamos con el doctor Fernández, pero en 2001 el ingeniero Miguel Vargas firma otros contratos, pero más adelante vuelve Leonel, o sea que varios partidos de turno se vieron involucrados. Entonces también estuvimos conversando con el doctor Emanuel Esquea Guerrero, quien es el abogado apoderado de dilucidar todos estos contratos del peaje sombra, y respecto a la responsabilidad penal que tendrían algún funcionario en caso de estar implicado. Esta fue la respuesta que nos ofreció. Si ahí hubo soborno, si ahí hubo algún tipo de tráfico de influencia, si ahí hubo algún tipo de manejo cuestionable que pudiera caer dentro del ámbito de la corrupción, entonces entiendo yo que el Ministerio Público debería actuar. Pero esa no es una parte que me corresponde a mí. Okay. Pero sí, del informe que nosotros vamos a preparar se podrá deducir si hay posibilidades o por lo menos evidencias de que pudiera haber algún acto de corrupción. Nos gustaría saber, Guillermo, ¿cuál es tu opinión en relación a que funcionarios públicos estén implicados y puedan existir un entramado de corrupción a la luz de todo este proceso de los contratos Autovía del Nordeste? Mira, desde el punto de vista penal hay que estudiar bien el caso, hay que ver, digamos, hasta qué punto hubo o no una asociación de malhechores, hubo o no digamos, soborno y algunas conductas tipificadas en el Código Penal, y es importante hacer ese análisis. Por eso el mismo doctor Esquea está apoderado de verificar tanto la parte civil como penal de esto. Y yo te decía que realmente es, digamos, muy difícil a veces desde el punto de vista penal probar estos casos, porque hay mucha complicidad y hay una ocultación de pruebas importantes. Pero sí es importante decirle a la gente de la ciudadanía que todo funcionario público que sustrae fondos públicos de manera ilícita, eso está tipificado en la Ley de Función Pública como un acto ilegal. Y en ese sentido, pues, debe responder incluso con una responsabilidad civil por ese asunto de los fondos públicos que fue, digamos, violentado, ¿no? Que fue vulnerado ese dinero. Entonces, sí hay, creo que desde el punto de vista también te decía que hay una correlación también con el tema de los derechos humanos y la transparencia. Y es importante, ahora que el Ministerio Público está mucho en el combate de la corrupción y la impunidad, hacer ese vínculo que hay cuando, digamos, casos de corrupción vulneran derechos fundamentales o vulneran derechos humanos. Sí. No he visto eso en los argumentos del Ministerio Público, a pesar de que se ha hecho una mejor investigación, pero sí entender esa relación que hay cuando a ti, digamos, se te vulnera un derecho a la educación. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de vías de comunicación, se puede decir que el derecho al libre tránsito, por ejemplo, se vulnera en el sentido de que obviamente el dinero que se pudo invertir en eso, pues lamentablemente se ha dilapidado y vulnera ese derecho del libre tránsito. Entonces, es importante que el Ministerio Público establezca estas relaciones de violaciones de derechos humanos con el tema de la corrupción y hasta qué punto, claro, cuánto se pudo haber ahorrado el Estado en ese sentido. Y se supone que el origen de todo esto fue promover el turismo, y no solamente el turismo de extranjeros, sino de los propios dominicanos que quieren ver y conocer las bellezas de Samaná. Pero imagínense, pagando los costos que tienen estos peajes, imagínense hasta cómo la gente puede ir. Hasta 2,000 pesos. ¿Cómo la gente puede ir? Es demasiado alto.
Yo creo que ese ha sido también uno de los factores de por qué no se ha desarrollado tanto, digamos, esa zona turística, porque obviamente cuando uno hace un costo-beneficio simple como ciudadano, y también esas mismas agencias, digamos, de operadores y turoperadores también hacen un cálculo de en otras zonas cómo pudiera ser mejor para el turista. Claro. Entonces, creo que es importante también entender eso. Pero puntualizando, Guillermo, esta parte de la responsabilidad penal, porque me parece y considero fielmente de que es uno de los puntos neurálgicos. Estamos cansados de ver temas en la prensa, darle mucha vuelta, mucho manifiesto, los activistas, pero queremos responsables, porque todos los que pasaron por ahí, funcionarios, o sea, que desean lavarse las manos y que entonces, como usted bien dice, que es difícil tener los medios probatorios, entonces, bueno, el siguiente tema, no, nosotros queremos responsables de estos temas. El pueblo dominicano no puede seguir pagando un peaje tan costoso que incluso nos ha implicado temas impositivos. Yo te diría, Laura, que es importante, nosotros cuando estábamos en la sociedad civil, en participación ciudadana, recuerdo que siempre tuvimos la idea de la cooperación internacional en materia de estas investigaciones con otro ministerio público. Por ejemplo, siempre se menciona el caso de Colombia, incluso de Brasil, fiscales especialistas en temas de corrupción y de impunidad. Y también la ayuda de expertos en estos temas de la ONU, de la OEA. Yo creo que es importante siempre escuchar y, digamos, tomar en cuenta las opiniones de estos expertos en materia de lucha contra la corrupción, en materia de transparencia, para poder hacer una muy buena investigación. Ese es el llamado que hago. Aprovecho para, digamos, que este tema está en el tapete, que se busque esas asesorías de esos expertos con casos emblemáticos como el mismo caso Lavallato en Brasil, que está, digamos, llevó muchos funcionarios a la cárcel en Brasil. Entonces yo creo que es importante que se tomen en cuenta ejemplos importantes en Latinoamérica y debemos emularlo. Y por eso se creó en Guatemala esa sociedad de lucha contra la corrupción con expertos de la ONU. Recuerdo que Marcha Verde, por ejemplo, uno de los reclamos que hizo fue que se hiciera una investigación con expertos de Naciones Unidas que tuvieran ese, valga la redundancia, expertise en temas de corrupción y de lucha contra la impunidad. Entonces es importante escuchar, hay una convención marco de Naciones Unidas contra la corrupción y la impunidad que establece también algunas cosas que pudiera, digamos, llegar luego a instancias internacionales. Entonces también es importante esta convención de lucha contra la corrupción, que nosotros somos signatarios como República Dominicana, y utilizar estos argumentos jurídicos también. El tema es muy amplio, Guillermo, pero quisiera puntualizar algunos detalles que se han analizado de estos contratos. Y es que dentro de los estudios que se realizaron previamente para ver la factibilidad, se estableció una cantidad de vehículos que se supone que iban a pasar y a transitar durante todo el proceso de las fases de los 30 años, pero es una cantidad de vehículos irrisoria que nunca va a pasar por ahí para poder compensar esos costos. Estamos hablando de uno de los mejores ejemplos de un contrato que ningún estado en el mundo pudiera ser signatario, porque es un contrato totalmente contraproducente e ilógico. Eso es muy importante que lo tomemos pendiente. Hay una voluntad del Poder Ejecutivo, de una de las partes, en que se esclarezca esto y de llegar hasta la última consecuencia.
La carretera Juan Pablo II, también conocida como Autopista del Nordeste, que une a Santo Domingo con Samaná, está actualmente muy lejos de cumplir con el objetivo para el cual se había concebido: sacar al turismo de Samaná de su letargo. Actualmente, para llegar desde Santo Domingo a Las Terrenas, Samaná, hay que pagar 1.085 pesos y de Santo Domingo a Santa Bárbara de Samaná, 500 pesos. Esto afecta de algún modo el desarrollo turístico de la zona. Los representantes del sector turístico de Samaná consideran que el contrato de la Autopista del Nordeste resulta altamente perjudicial para el país y muy en especial para el destino de esa provincia. El contrato jurídicamente tiene sus partes cuestionables, pero eso no es lo peor. Lo peor es el desequilibrio económico que el mismo contiene. Hay un principio de racionalidad en los contratos. Y proporcionalidad. Para darle un ejemplo, el Código Civil establece algunos casos, en el caso de la partición, por ejemplo, en que si una parte es lesionada en más de la mitad, puede impugnar. Entonces, imagínese usted que este contrato, como dijo el señor presidente hace unos días, ya hemos pagado 3 veces y de continuar pagaremos 6 veces. Entonces, eso no tiene ningún tipo de comparación. Eso no tiene, por muy elevada que usted pudiera poner la tasa de interés de ese dinero, no llegaría nunca a ese monto que nosotros nos obligamos a pagar. Pero además hay un detalle. Hay un principio jurídico que establece que las cláusulas potestativas no obligan. Y ese contrato está lleno de eso. Por ejemplo, el hecho de contar ellos los vehículos, ya esa es una cláusula más agravante todavía, porque es una cláusula metalaganaria. ¿Me comprende? O sea, hay una serie de cosas ahí que en su momento van a quedar resaltadas y que van a dar pie para que se conozca realmente los diferentes desequilibrios, vamos a llamarle así, que contiene ese contrato. Si eres de esos que está preparado para ir a un viaje a Samaná, aquí te mostraremos cuáles son los precios de cada uno de los peajes. Para hacer un viaje de ida y vuelta desde Santo Domingo a Samaná, los usuarios de vehículos livianos corresponden un pago de 1.956 pesos a través de las 4 estaciones de peaje. La primera estación, los automóviles, camionetas, vehículos 4x4, pagan 56. En la segunda, 181. En la tercera, 213. Y en la cuarta, 528. Cuando se trata de minibuses, las tarifas varían, ya que estos tienen que pagar desde 110, 358, 440 y 1.075 pesos. Debo confesarle a nuestra gente, que mi carro consume menos de combustible que lo que tengo que pagar de peaje. ¿Qué? Sí. Hay amigos que tienen buses de 54 pasajeros, Edith, y para el pago del bus, en la agencia donde lo compran, pagan menos que lo que pagan por peaje al mes. Es un verdadero abuso, porque estamos hablando que además de que el Estado tiene que regalarle cada año una cantidad exorbitante por concepto de peaje sombra, es el peaje más costoso de la República Dominicana. ¿Y que va en incremento? Se incrementa todo. Cumpliendo con la promesa realizada en su primera rendición de cuentas, en un breve discurso dirigido al país, el presidente Abinader informó la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná. Me complace informarles que en el día de hoy, el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná. Esa operación le generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Desde el 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país. Pero desde ahora ya no habrá más gasto, sino un ahorro. Y el cual entonces esos recursos que hubiéramos tenido que erogar pues serán invertidos en salud sobre todo, que es donde más necesita la población dominicana. Para mí me queda muy claro de que el anuncio
de que se logró un acuerdo amigable con las dos empresas de capital colombiano que estaban manejando la concesión de la autopista hacia Samaná. Es una de las muy buenas noticias en este fin de año. Muestra que efectivamente había posibilidad de enfrentar esta situación que tenía un costo importante para el presupuesto, ya que se había consignado más de 4.600 millones de pesos en el presupuesto 2022. Y es que en su alocución, el gobernante aseguró que el monto que se pagará por la terminación anticipada de la concesión es aproximadamente lo que habría que pagar por el peaje sombra en los próximos 4 años y 4 meses, significando para el país un logro trascendental. El acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos 4 años y 4 meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal RD Vial. Otro de los puntos mencionados por el mandatario es la reducción de un promedio del 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná en la autopista del Nordeste, significando un ahorro exponencial para los usuarios de esta vía. También me satisface anunciarles que el gobierno ha decidido, con efectividad al 1 de enero del 2022, reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos. Hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron, pero nosotros hemos gestionado, hemos negociado y ejecutado una solución que nos permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga, lo cual nos permitirá atender otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país. El presidente de la República cumplió con las promesas que nos hizo a los habitantes de la provincia de Samaná. Yo estoy contento y agradecido que tenemos un presidente excelente. Son 3 peajes los que se deben pagar en el trayecto hacia Samaná. Peaje Marbella, 63 pesos, peaje Naranjal, 201 pesos y el peaje Guaraguao, 236 pesos. Pero si llegas a Las Terrenas, se deben pagar un cuarto, que es más costoso, el peaje Catey, a un costo de 585. Esto quiere decir que el ahorro, si vas en automóvil, en los 4 peajes es de 217 pesos. Para quienes viajen en minibús o microbús categoría 2, la reducción será de 439.4 pesos, pasando de 2.197 a 1.757. Asimismo, los que viajan a Samaná en camión de 2 ejes, categoría 3, el pago bajará de 2.869 a 2.295 para una reducción de 573, mientras que los de categoría 4, es decir, en camión de 3 ejes, pagará 811 menos, pasando de 4.057 a 3.245 pesos. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó que los recursos que pagará el Estado para rescindir el contrato de concesión de la autopista del Nordeste estaban contemplados en el presupuesto del próximo año. Ahora lo que va a pasar es que esta compra por un poco más de 400 millones de dólares va a permitir ya limpiar las cuentas a partir del año 2022 y se proyectaba hasta el año 2038 un costo de 1.500 millones de dólares para el Estado, sin contar el hecho de que los ingresos generados por el peaje eran un ingreso, por supuesto, para las empresas que eran titulares de esta concesión. O sea, vamos a tener ahí un impacto de más o menos la mitad del monto que se iba a pagar, se paga este año con fondos disponibles, y el resto se va a pagar a través de una emisión
de deuda soberana por cerca de también 200 millones de dólares. Mientras, la sociedad civil pide acciones contra los que firmaron el contrato de concesión. Esquea Guerrero debe proceder a aperturar una investigación y posterior sometimiento a la justicia contra los funcionarios que tuvieron la oportunidad de detener esta acción lesiva a los intereses nacionales. Se espera que este aporte se aprecie tanto en la disminución del costo de traslado de turistas nacionales y extranjeros hacia Samaná, como también en la disminución de los costos del transporte para los múltiples suplidores de bienes que se llevan hacia la zona para abastecer a todos los proyectos turísticos. A partir ya del 2022 desaparece del gasto el monto de 4.600 millones, exactamente 4.652 millones de pesos, que va a ser liberado o bien para ahorrar y disminuir el déficit, o más bien, creo que mejor en este caso, una reasignación, o bien obras adicionales a través de obras públicas, o si no, trasladar eso al presupuesto del sector salud, que sería otra posibilidad, pero en el marco de una modificación del presupuesto a mitad del año que viene. El hecho de que se haya rescindido el contrato es una demostración de la voluntad que tiene el gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader de trabajar persistentemente para mejorar todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de los dominicanos y de las dominicanas. La eliminación de este contrato trae esperanza a todos los dominicanos con sed de justicia. Hoy hay una luz en la sombra, una luz que esperamos traiga desarrollo y bienestar a toda la zona nordeste del país. Finalizamos en esta entrega. Gracias por su sintonía y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales como @frontal con LG.